Lidia Muñoz, Lili, nació en Victoria, Entre Ríos, y vive desde comienzos de la década del 70 en Neuquén. Profesora de letras y especialista en didáctica de vasta experiencia, ha publicado y obtenido reconocimientos en narrativa, poesía, ensayo y texto dramático, dentro y fuera del país. Fue también supervisora de nivel medio de Neuquén y profesora viajera para la Universidad Nacional de la Patagonia Austral en San Julián, Santa Cruz. Esto es Almacén Literario, reunión de voces de escritoras y escritores de la provincia de Neuquén. Estoy pensando en la escuela primaria, sí, de una primaria estatal, en Victoria, Entre Ríos. Cómo se motivó allí el ejercicio de la escritura. Yo pienso que fue incluso por eso recuerdo a esa escuela, que fue la de la escuela ya primaria, que tenía una muy buena biblioteca. Son las escuelas Laínez, le llamaban entonces, que estaban en la periferia de la ciudad y eran las escuelas que había contribuido a ser la primera presidencia, creo, de Perón. Creo, algo así era la cuestión. Son escuelas que estaban en los bordes de la ciudad, no en el centro de la ciudad. Y ellas tenían primero muy buen edificio y muy buena biblioteca. Y las maestras, porque recuerdo maestras más que maestros, eran muy formadas. Entonces incentivaban la lectura a partir de una muy buena biblioteca. Recuerdo a dos autores, desde entonces, mucho eso, a Monteiro Lobato, un brasileño, que escribía sobre mitos y leyendas, y que todavía funciona en algunos lugares. Yo sé que lo enseñan en literatura infantil, y a las leyendas guaraníes, una colección, hablando de editores, Petaquitas, me acuerdo, muy bien trabajada. Bueno, estas maestras ayudaron mucho, calculo ahora, mirándolas de lejos, al desarrollo de la escritura. Yo también me formé en la secundaria en Victoria, en Entre Ríos, y luego vino la etapa de formación docente, propiamente dicha, en Paraná, en una etapa en que Paraná era visitado, al menos yo lo creía así, por muchos escritores conocidos que después yo no los conocía seguramente, como Ernesto Sábato, Julio Cortázar. Yo estuve en algunas de esas reuniones y demás. Había una muy buena movida, quiero decir, en el Paraná de los años 65, 67, esos son los años de formación en el Instituto Nacional del Profesorado. Bueno, allí terminé el Instituto Nacional del Profesorado en Castellano, Literatura y Latín, al mismo tiempo que se trabajaba en la Comisión del Túnel. Dicho sea de paso, aquí estoy haciendo historia un poco de lo que fue la Argentina en esa época. Las dos provincias, Santa Fe y Entre Ríos, se unieron para hacer el túnel subfluvial y llamaron también a concurso, y aquí tiene que ver también lo que yo entiendo que es una república. Llamaron a concurso para dactilógrafas, esas cuestiones, para licitaciones. Yo me presento y entonces puedo hacer la carrera y el trabajo juntos. Por supuesto, con bastante esfuerzo, por eso no se demora 5 años, sino por ahí se demoran 6 años o 7, depende. Cuando finalizó el profesorado, yo me quedé un tiempo más en el túnel, y allí en la comisión del túnel, así se llamaba, Paraná Santa Fe, y allí me entero por los diarios de la época, me acuerdo que era El Mundo, del concurso que llamaba la provincia de Neuquén. Estaba llamando para las escuelas secundarias. Neuquén, después supe, tenía muy buena, ya tenía en marcha las escuelas primarias que habían quedado de aquellas escuelas nacionales, y ahora se abocaba a la escuela secundaria.
se llamó a concurso, yo estaba recibida, entonces me presenté, recibida de profesora, me presenté. Salí último en la lista, pero entré en Cutralcó. Ese fue el destino inicial, Cutralcó y Zapala, pero bueno, elegí quedarme en Cutralcó. En Cutralcó estuvimos 15 años de ejercicio de la docencia, pero nunca quedó olvidada la literatura. Y hay allí un muy buen incentivo, así lo recuerdo a Cutralcó de esa época, estoy hablando de los 70, con mucha movilidad de inquietudes, un Cutralcó muy vivo en esos aspectos, en arte, en música, en arte quiero decir arte plástica, en danza, me acuerdo que alguna vez nos visitó María Fuchs, es decir, todos esos incentivos que hacen también a la literatura. Si bien la literatura estaba, digamos, como latente, de cualquier manera todos los aspectos del arte, en mi opinión, coadyuvan a eso. Y los aspectos de contacto con la realidad, la vida, es decir, eso te lo da la docencia. La voz de las mujeres y las causas sociales urgentes, el amor y el erotismo fundan una textura cálida, por momentos despojada, pero siempre persiguiendo su propio ritmo. Lili Muñoz nos brinda la lectura de sus textos. Esta noche la aguada es transparencia. Esta noche bebiste de la aguada y fuiste mi dibujo, tu dibujo, viajero. En los vientres espejados habitaron ansiedades y luceros, y a la tierra de mares amarillos, sobre mi pasto verde, te amarraste, extranjero. Pasaste sobre mí y se quedó tu aliento de fierro y tropel. Cuyen estaba llena, era su noche, pero nosotros se la arrebatamos. Devorábamos el viento hundidos en el pasto verde de la pampa desflorada. No me dijiste nada, solamente fue el gesto y algún dolor viejo hecho coágulo en el tiempo. No recuerdo tu nombre, sí que eras de sudor y lejura, y que tus ojos fueron entonces como los reflejos irisados del sol entre mi aguada. Miel de encuentro, septiembre entre verdeos y peladares. Pasaste sobre mí, mientras en la posta de la aguada se arrinconaban desde siempre sombras, matras y ollas, el quehacer y las cosas que acompañan a las mujeres. Las cosas y las sombras de las cosas en los rincones se amontonaban y crecían desde mucho antes que eligiera la vida de fortinera errante, de mujer servicial o de hembra fácil, de pasto verde como solían cuchichear en rueda de hombres. Tampoco me cuesta imaginar los rencores que vivorearían sin piedad las señoras en los salones del comedor del tren del sur, cuando pasaban llenas de cajas y vestidos polvorientos hacia la punta de riel que afirmaba en Zapala: la posta de la aguada contiene, mejor, contenía mis cosas de todos los días, las pocas pilchas de una ex cuartelera, incluyendo los sueños, las derrotas cotidianas, las que no se dicen ni se mencionan en las historias como estas, ni tampoco en la historia que se relata desde uno u otro bando. Pero sobre todo, yo te contuve a vos. Fui cauce y caudal del tropel de tu sangre, fui y soy tu memoria, y eso resultó y resulta suficiente, al menos para mí, por solo aquella noche bajo la luna llena de agosto. Valió la pena vivir y morir aquí en el sur. Ya no importaba abrevar el porvenir de Tapera desde la aguada.
nosotros tuvimos allanamientos en el Centro 6, de allí sacaron primero a profesores durante la enseñanza, es decir, en el día a día, y después a alumnos. La mayoría no volvió en realidad. Y estoy pensando en las hermanas Seguel, por ejemplo, en Ricardo Macieres, que sí volvió, un profe, en Susana Mujica, que no volvió y que era profe del Centro 6, una excelente profesora. Y bueno, hay muchos más. No, yo recuerdo esos porque seguramente tuve más, con Susana sobre todo. Nosotros, vivíamos, teníamos la casa en Cutralcó. Digo esto de vivíamos porque antes habíamos vivido en la misma escuela, prestada por una piecita prestada por una compañera. Ya teníamos una casa, la casa nuestra también fue allanada y se buscaron libros, que había muchísimos, sí, claro, pero que habíamos tenido la precaución de ubicarlos en... Cutralcó en ese momento tenía los pozos para proveer de agua en los patios, ¿no es cierto?, atrás, por ejemplo, con bomba. Entonces allí pusimos envueltos, como más o menos tuvimos un cierto tiempo, porque alguien avisó algo, y pusimos algunos libros, los que consideramos que eran, qué sé yo, por ahí estaba autores como Galeano, por ejemplo, Cortázar mismo también, que se podían pensar que eran de resistencia, como se estila decir ahora. Entonces se allanó la casa, pero no se encontró demasiada evidencia de nada. A todo esto seguramente se allanó toda la cuadra en realidad, pero la evidencia era que alguien había seguramente mencionado algo y se focalizó en la cuadra para desorientar un poco la entrada a esa casa. He preñado las bardas esta tarde. Se han henchido de dulzura los botones, fueron creciendo soles diminutos, gotearon leches por los tarros ásperos, tallos ásperos, y el perfume zumbón cubrió las latas. He preñado el desierto de amarillo, rozamos los espejos con las yemas, y en los huecos rugosos de la greda hicimos el amor sobre melosas. Ocres de basural y villerío, naif de resolana, horizontes de miel, moscas azules. La tierra gruesa parió la primavera, ojos de sed de estrellas, piel curtida. He preñado las bardas en agosto, cara al sol. Sentí tu sombra ausente arremesar mi sombra. La provincia de Neuquén llama a concurso de directores para directores de enseñanza media y con directores titulares, porque yo era profesora titular y era directora interina, pero ya la provincia llamaba a concurso. Entonces me presenté a concurso para escuelas de Neuquén y Mario, mi marido, se presentó para también la parte de Ciudad de Neuquén. Y esto estamos hablando debe haber sido 77, 78. Bueno, se ganaron esos concursos que eran de oposición y digamos, primero de antecedentes y después de oposición. Y fui la directora del Centro 18 y Mario el director del Centro 2.
Ese fue un itinerario que seguramente marcó un antes y un después en la estada en Neuquén, pero que también agradezco como experiencia, porque además de conocer, sí, todo lo que sucedió, o de estar cerca de todo lo que sucedió, te llena de vivencias para lo que, lamentablemente tengo que decirlo así, para lo que después va a ser una escritura a largo plazo, digamos, ¿no? Ahora estamos en Neuquén capital, una Neuquén diferente a la que conocí cuando me inicié. Estamos en el 82, está la guerra de Malvinas, eso también lo recuerdo. Y yo soy la directora del Centro 18, pero ya he tenido la oportunidad de participar en algunos concursos que está haciendo o llegó a hacer de escritura, estoy hablando ahora, el COPADI y también la Fundación del Banco Provincia. Está preparándose la fundación porque todavía no sale ese concurso, pero sí ha hecho otras movidas, la Fundación del Banco Provincia. Y ya a esta altura también he publicado algún poema, la poesía fue primero, siempre sí, en el diario Río Negro de esa época. También en ese momento un gran auxiliar de poetas, de difusión de la escritura en general de la región, y desde Cutralcó yo había participado en alguna publicación. Y sí, la ciudad de Neuquén, en la medida que fue creciendo su movida cultural, ofreció posibilidades y muchísimas, ¿no? Cada vez más, obviamente, porque la diversidad de inquietudes que tiene, justamente supongo que es por la misma migración de todos lados, ¿no? Tanto desde la cordillera como y estoy hablando nada más que de la República, pero también de otros países vecinos y de otros. Eso ayuda, y la Patagonia ha sido siempre me parece, un receptáculo de sueños de todos los que venimos ya desde la fundación, ¿no? Desde la fundación de la ciudad de Neuquén, o por lo menos de la fundación mítica, que son 3 poetas allí que de alguna manera se juntan, Joaquín B. González, Eduardo Talero y Carlos Buquer Roldán. Si bien Joaquín B. González está lejos y los otros 2 están en territorio, están unidos por estos sueños, ¿no? También físicamente seguramente en algún momento están, pero ya esa fundación mítica tiene mucho que ver con el portal que se puede o que se observa ahora y que se pudo abrir en ese momento y que se fue abriendo, porque no solamente en ese momento, seguramente se vino abriendo desde distintos lugares de la República, y se centró en Neuquén. Dejé a mi patrona esta mañana, salí a la ruta, mi cuerpo, yo y mi niña, de blanco. El viento fogoneaba en mi pelo. Las alas del ñancu, el aguilucho, cruzándonos hacia la izquierda. Cantos y consignas. Cargamos piedras, abundan, tienen alma. En el país azul las piedras tienen alma. Algo vino de atrás y por la espalda. La movida en Neuquén es increíble, como se sabe, y todas las posibilidades que tiene son muchísimas más, ¿no? Por su paisaje, por su diversidad cultural,
porque también es muy, de alguna manera yo la observo pacífica. Está bien, no sé, dirán pacífica y cortes de ruta, bueno, nacimiento en Cutralcó, es decir, míticamente también se habla de ese nacimiento en Cutralcó. Sí, pero, a ver, sí, es cierto, no es pacífica. Pacífica no en el sentido clásico de la palabra, sino y también me acuerdo de Fuentealba, no lo olvido, y de otros que seguramente también, o de Teresa Rodríguez, por ejemplo, digamos con resultados que no son pacíficos. Pero sí que los reclamos en general suelen, tal vez esté pensando más en la actualidad, ¿no? Suelen ser pacíficos en lo atinados del reclamo y de la organización. No creo solamente en el escritor que está escribiendo en determinados momentos en la casa y que tiene una rutina de escritura, sino en la participación, pero no participación necesariamente activa, es decir, tirando piedras, por decir una exageración de imagen, sí en el recorrido en la calle y en el contacto con las personas, ¿no? En el contacto de la conversación y de la observación del accionar de las personas. Eso nutre la literatura también. A cada uno vendrá su propia muerte. No escucharemos de la muerte nuestra, ni vos ni yo. Será un morir a solas. ¿Te pensaré conmigo antes de irme? ¿Habrá sabores últimos? Es abril, y por la ruta ululan remolinos de azul, orificios de sales. Somos ninguno, amor, y no sabremos cuándo. Los grupos funcionan. En Neuquén tienen la provincia y la ciudad. La provincia ahora porque no la recorro tanto después de la pandemia, pero vamos a empezar a andar. Y la región porque también Neuquén se extiende hacia regiones, digamos hasta General Roca, no porque no haya independencia entre ciudades, pero sí porque el hacer es interesante también, es fluido. Entonces, los grupos, hay muchos en Neuquén, los ha habido siempre. En Cutralcó también los había y entonces, pues seguramente ahora están mucho más consolidados. Personalmente, yo hablaría más de afinidades. Yo he tenido relación y he trabajado en conjunto con diferentes poetas y escritores y además gestores, activistas culturales, ¿no? O como le queramos llamar, o difusores de literatura. Los grupos de Neuquén, ya dijimos, tienen distintas conformaciones, hasta ideológicas, y es obvio que debe ser así, porque cada uno es diferente y uno se forma por afinidades, pero yo me uno más por proyectos y trabajo, es decir, no me interesa mucho la ideología si la ideología no molesta a los efectos del proyecto poético, o del proyecto de edición conjunta, o del proyecto de edición conjunta de arte y literatura. No, eso no me interesa la ideología, sino daña el producto que podemos sacar. Trabajar por afinidades y proyectos. Esa sería la idea que yo tengo del grupo. Nos une una idea y la concreción de la idea, pero no es solamente la ilusión de hacer determinada cosa, la posibilidad concreta de ir a terminar eso. Cuando se termina, pues a lo mejor podemos seguir con los mismos compañeros y compañeras o armar otro grupo con esa experiencia, con experiencias que vienen de otro lado. Y la literatura me dio la posibilidad de
de seguir con vida. Es como, es el arte, es el arte. Entonces, la literatura, no digo que obra como terapia, como terapia, porque no he hecho nunca terapia con literatura, pero digamos consciente, terapia consciente con literatura. Pero la literatura, al rever en palabras la actuación de determinadas, hablo de personas, de momentos, de situaciones, al reverla, porque al escribirla la revés, después no sabés si lo vas a publicar o no, lo revés y lo guardás. Rebobina, yo soy la que digo eso, rebobino y me observo a mí misma en los trayectos, a veces me perdono, a veces digo aquí estuviste floja y bueno, para eso la literatura, como todo arte, es sanador. Es sanador, si además sale bien y gusta, pues mejor, pero puede no gustar también, ¿no? Digo, gustar a otros, ¿no? Eso sería. Por Teseo sacrifiqué mi sangre, mi hermano, el mitad toro. Yo, la hija de Pasifae, dejé tierra y poder. Desposeída me deseaste, errante y extraño dios viajero de viñas y olivares. Fui tuya ya sin nada en harapos, raída, paridora en revoltijo, arenales y algas. De todas las maneras, en cualquier forma, con la risa y la nave, igual me abandonó. Como Jasón a Medea, como Jesús a Magdalena. Fuimos bárbaras, prostitutas, brujas y ancianas, sin alma ni derecho a amar, diferentes y temibles, fáciles de usar y descartar. Cuando desperté, te vi dorado por el sol de la vendimia, te deseé. Ofrecías la ingenuidad del niño y la ambrosía pagana. Resurrección, mítico dios mediterráneo, tu fuerza apenas fue cáscara cuando quedé otra vez afuera. Tuve un instante, nos tuvimos, bien pudo ser un día, 3, la eternidad, un siglo. No medimos el tiempo, lo vivimos. Ariadna te reconoció extranjero. Pedí ir contigo, lloré, imploré, morena hija del sol, sacerdotisa de las lunas y los fuegos. La pequeña muerte nos unió y destelló la vida. En soledad parí, tal como pariré mi muerte. 9 lunas después de nuestro encuentro, ya sin después y sin navegaciones. Quise quedar en el rocío, sangre del útero en la misma playa, fugaz arena, entre húmedas algas. Mujer de las serpientes, marina de la mar, virginal de las rocas, así me nombran y escupen tras de mí. Era un tiempo remoto en mis entrañas. Sostuve histerias y ternuras, amé sus piernas y enredé entre mis dedos tu cabello. Ocurrió hace mucho, yo aún estaba. Cuando me fui, cuando él se fue, acabé de no estar. Cuando solo quedaba la quietud de los ecos, el último atisbo de color en el este, apenas briznas de algún sabor en cierta forma azul, algo parecido a mi alma, algo aún sostuvo todavía el misterio. No tengo un momento para escribir. Nunca lo tuve porque siempre trabajé.
Entonces, ese hacer de trabajar en los huecos, que dejaba el trabajo, entre comillas, en serio, que siempre fue en serio, que era el de docencia y el de educación o el de administración de la educación, para el caso era lo mismo, es decir, es un trabajo y es un trabajo que hay que hacerlo a conciencia, otro, para colmo, del mismo tipo que la literatura. Entonces se usaban los momentos que se podían, podía ser a la mañana, no, a la mañana temprano nunca, pero sí, puede ser a la noche, puede ser a la siesta, puede ser en un hueco que te quedó por allí en la tarde, algo, puede ser un domingo, puede ser un día feriado, no, y si ese hacer se debe que se entronizó mucho en mí, que ahora, cuando ya no se trabaja en una forma sistemática, sino que al trabajo lo elegís vos, si podés y si querés, entonces yo hago lo mismo. Es decir, cuando la hora de la siesta me gusta. Y además ahora, al estar sola en una casita pequeña, también eso ayuda mucho. Y en cuanto a organización, quiero decir, ¿no? Porque también el tener otras responsabilidades, ¿no? Yo tuve 2 hijos, en fin, pero ahora son grandes, así que... Otra de las cuestiones de esta disparidad en cuanto a elección de tiempos, para escribir, quiero decir, además de esto de estar sola, de tener una casa chica, de no tener animales, que eso fue una elección, porque a mí me gustan mucho los animales, especialmente los gatitos, pero no, porque no te permite, bueno, en eso fui egoísta, pero lo admito por lo menos, los animalitos, bueno, requieren atención, son otros hijos, y no, entonces no se puede. Eso es otra elección, pero... quería decir además que el viaje, ¿por qué los animalitos no? Porque no te permitirían viajar. Es cierto que la pandemia nos obstruyó una cantidad de cosas y ahora todo esta post-pandemia también en cuanto a dinero y demás, quiero decir, los animalitos te impiden viajar, pero el viaje, el ir a otro lugar, a otras ciudades, salir, incluso a salir al extranjero si se pudiera, te permite acrecentar experiencias y vivencias, conocer las personas, la forma de actuación, y eso te realimenta la literatura. No a todos los escritores o los que dicen que escriben, como yo, les pasa lo mismo. Cada uno tiene su librito, es como el docente, cada maestro con su librito. Vivir sin vos nace vivir sin mí, sin temblor ni sonrisa, que adentro algo se estruje, llueva, todo mi adentro llueva, y la lluvia celebre, agua de abril desborde, aquerencie, retuerza, encandile las vísceras. Bueno, uno que sirve para uno mismo, ¿no? A mí me parece que sirven, como esto de rebobinar, de reactualizarse en lo que se hizo, digo, en ese sentido. También, bueno, leer, en mi caso, funcionó muchísimo y es una de las cosas que me parece que debe hacer todo quien... No solo leer, pero es una de las posibilidades que más enriquece para quien quiere escribir y para quien quiere escribir en serio con mayor razón. Leer ficciones, quiero decir ficción, poesía, dramaturgia, que no la nombramos a nada, pero a mí me interesa específicamente también, digamos la obra de teatro en sí, no la actuación posterior, que ya es la puesta, conocerse a uno mismo y tratar de ser honesto con uno mismo y pensar en serio la literatura como posibilidad de vida, pero no creerse nunca, que es lo que me parece a mí, que como todo arte, la obra que sacaste es excepcional, digamos, es como dice don Borges, es el último borrador.
Lo que hay que hacer es tener la audacia, si se quiere, de ponerla a disposición. Y si no nos bancamos eso, pues saber de antemano que no es, digamos, no creérsela en una palabra, ¿no? Esa sería la idea general. Por más que te digan que les gustó, bueno, eso es ya algo personal. Yo desconfío de quienes te dicen que está bien. Lilith no aceptaba dócilmente el lugar de abajo. Sabía qué quería y lo pedía. Fue llamada a audiencia. El creador apeló a la cordura. La mujer habló una vez y otra. Adán y ella eran iguales. Vieron la luz el mismo día y de la misma manera. Tenían los mismos derechos, dijo, y zambulló en la cascada. Sabor a hierbas y rocío. Los lamentos de Adán continuaban. Las presiones de Dios también. Lilith decidió dejar el paraíso, sin dudas ni remordimientos. Despojada, partiría hacia arenales y pedreras. Entre escorpiones, las carcajadas de Lilith recorrían las dunas, abrazaban mundos en senderos de viento, replicaban ecos en horizontes vermellones. Recorrimos el territorio detrás de la palabra y creamos redes, unimos localidades, buscamos a quienes construyen día a día las letras en Neuquén.